Buenos días, soy la fiscal Pilar Choque Pérez. Trabajo en la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria, que implica víctimas sometidas a violencia sexual, a violencia familiar, patrimonial y otros delitos que implican el coartar el crecimiento de los hombres y de las mujeres. En nuestro trabajo como fiscales debemos tomar en cuenta que acumular los elementos de convicción implica agotar esfuerzos, en el sentido de que no debemos poner como pretexto el hecho de la falta de recursos económicos, la falta de logística, tomando en cuenta que existen muchas instituciones que sí esto lo van a complementar. Es decir, por ejemplo, en el momento de que tengamos una exigencia de la presentación de un certificado médico, tenemos los centros de salud, tenemos el médico forense, tenemos las ONGs. Entonces no habría un pretexto para decir este documento no sirve o este no es importante. De acuerdo a la nueva ley, todos los elementos documentales, fotos, inclusive videos, CDs, grabaciones magnetofónicas, etc., absolutamente todo tiene su valor inicial, que compone un rompecabezas. En un rompecabezas y en la investigación, detectar, certificado de forense, la dirección de víctima, fotos y complementar todo esto. Pero este rompecabezas no se lo hace de manera, como diría, de una manera muy rápida y sin contemplar algunas exigencias que la ley tiene. Lo vamos a hablar un poco más adelante. El otro tema al margen de la investigación de rompecabezas que les digo, están las medidas de protección. Es decir, yo me aboco a la investigación, pero ¿qué es de la víctima? ¿Qué le está pasando en ese momento? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Tiene abogado? ¿No tiene abogado? ¿Qué ha pasado con su familia? Entonces, para eso hay un trabajo paralelo que se llama las medidas de protección inmediata. Estas medidas de protección inmediatas, caso por caso, tendremos que determinar, por ejemplo, que la mujer pudiera salir con sus niños del hogar y darle un apoyo. O al contrario, que la mujer con sus niños que ha sido expulsada del hogar, retorne al hogar y el hombre pudiera salir. O sea, cada caso nos va a indicar qué tipo de protección vamos a hacer. Pero una importante es la terapia psicológica de imputado, para que él pueda tener un cambio de mentalidad. No necesariamente para que vuelva con la esposa, sino para que sea un hombre diferente y pueda, en todo caso, enfrentar su futuro de manera más pacífica. Y la terapia psicológica a la víctima, en el entendido de que la víctima también debe entender que está siendo negada en sus derechos. Muchas mujeres en situación de violencia familiar no ven, que no ven. Es decir, no se siente lastimada. Es normal, es así. Así le han criado, así es su vida, así lo será, de manera que no hay quien le haga dar cuenta que está conculcándose esos derechos humanos. Entonces, la terapia psicológica le va a permitir visibilizar su situación personal. Y además le va a ayudar a tomar una decisión. Puede ser de separarse, de estar juntos, de exigir sus derechos como una asistencia familiar, que es un tema también, implica mucha valentía, de enfrentarse al sistema judicial es complicado en estos tiempos. La celeridad es, desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no exigir pagos por formularios o por
documentos, por certificados, eso es, se le da rápidamente. La gratuidad está implícita en la celeridad. Y la celeridad y la gratuidad está relacionada con la calidez, con la calidad y con la gratuidad. Mientras no entendamos que las víctimas están sufriendo un dolor que a veces no se ve, no siempre es físico, mientras no entendamos eso, un poco vamos a hacer que la investigación avance. Es un caso más, vamos a decir. Pero si tenemos esto internalizado con la empatía, la calidez, vamos a lograr que las víctimas salgan satisfechas de nuestro trabajo. ¿Cómo se inicia una investigación? ¿Con qué aperturamos las fiscales o los fiscales para empezar este armado de rompecabezas? La denuncia. La denuncia la puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, escrita o verbal, que indica los nombres principalmente y el hecho. La querella es un memorial también donde tiene todos los factores de la denuncia, pero que implican responsabilidad en el caso de que el hecho no se comprobara. A alguien vamos a responsabilizar si el hecho fue denunciado falsamente. Estos dos documentos, la policía debe notificar a la parte denunciada de manera personal. Algunas fallas hemos tenido en este sentido porque el ánimo de los policías indican es un documento más para declararlo para que nuevamente no pueda memoria. Pero esto sí es un requisito que debemos cumplir. Cuando estamos entrando al rompecabezas, imagínense que en la puertita estamos entrando, hacemos un acopio de todo tipo de documentos. Entre ellos, certificado médico forense, certificado de cualquier médico del centro de salud, puede ser un certificado de trabajo, imaginemos que es un acoso sexual, el empleador y la víctima trabajan juntos, entonces necesariamente tenemos que tener un certificado de esta relación laboral. De propiedad en el caso de las personas que han perdido, normalmente las personas de la tercera edad, que sus hijos avasallan su espacio físico inclusive y les hacen cuidar los golpean, les arrinconan, entre comillas, a estas personas. Entonces, era importante los documentos de propiedad, de derechos reales, de antecedentes policiales, que es una cosa que pedimos inmediatamente, para conocer si tiene o no antecedentes, tanto la policía como en el Ministerio Público o los juzgados. Antecedentes de hechos similares nos va a permitir valorar la personalidad del sindicato. Imaginemos que ha provocado violencia familiar física a su madre. Y tenemos antecedentes que habría golpeado también a su hija, también a su hermana o a sus hermanos. Entonces, los antecedentes nos indican la peligrosidad de este sindicato. Todos estos elementos nos van a ayudar a conocer el hecho, a tener una hipótesis práctica de decir este hombre es peligroso, la madre ha sido golpeada y podremos determinar estrategias a futuro para seguir llenando este rompecabezas. Un elemento del rompecabezas podría ser el juicio natural, que es una forma de reconstruir el hecho de la mejor manera posible, aproximada a lo que ocurrió en el lugar del hecho, para con los mismos personajes poder reconstruir cómo había sido. Hemos tenido algunos casos en los que ha existido una violencia sexual y resulta que cuando llegamos al lugar, que antes era un dormitorio, los invaden. Han cambiado absolutamente todo. Pero la víctima recuerda ese lugar, y entonces tenemos algunas estrategias como el traspado de las paredes, ver los cambios, siempre una persona entendida en el tema nos va a hacer dar cuenta de esta situación. Es decir, seguimos armando y a partir de este acopio de documentos
vamos a hacer las actividades más materiales. La declaración de la víctima es la clave de una investigación exitosa, porque la víctima es la que nos va a decir quién vio, quién estaba presente, cómo ocurrió. La víctima en su declaración, que tiene que ser en condición apropiada, no puede declarar delante de otras personas a las que le van a inhibir en su declaración. Se debe respetar su dignidad, ¿no? Vamos a investigar, como suelen preguntar, en un abuso sexual, decirle, ¿y usted es casada? Sí. Entonces no hay abuso sexual. ¿Y usted estaba en la calle a las 3 de la mañana? Entonces se mete en eso. No podemos utilizar ese tipo de prejuicios, ideas prejuiciosas, sino respetar su dignidad. No la estamos investigando a ella. ¿Cuántas veces se casó? ¿Se tuvo enamorada? No la estamos investigando a la síndica. Y ella nos va a relatar sobre el hecho. Y tenemos que respetar también su situación de vulnerabilidad. La declaración de la víctima dice en las leyes que tiene que ser en cámara gesel. El Ministerio Público tiene cámara gesel, las leyes tienen cámara gesel. El juzgado ya está en esta construcción. En la cámara gesel se permite dos cosas importantes: la tranquilidad de la víctima, la declaración total ambiente de confianza que va a tomar la psicóloga. Y hemos visto que llamamos a los fiscales, nosotros queremos saber el hecho rápidamente, la psicóloga también quiere conocer también datos de su personalidad de la víctima, y esto se reproduce en un audio para que transcrito se pueda constituir un elemento probatorio. La determinación de la realización del registro del hecho en los primeros momentos, para que se ingrese al lugar del hecho y se pueda colectar algunos elementos, como por ejemplo un cuchillo, un arma de fuego, sacar fotografías, de sangre, muchos elementos. Es muy importante el registro del lugar del hecho. Una vez que se ha hecho este trabajo, se tiene que acordonar el espacio para que se hagan posteriores estudios científicos. Una determinación de la inspección técnico-ocular. Como les decía, después de que ha pasado un tiempo, podremos reunirnos todos los testigos, las partes, los abogados, el fiscal, la defensoría, etc., para reconstruir el hecho. Eso también nos permite esclarecer algunos puntos oscuros que pudiéramos todavía tener en la investigación. La declaración de los testigos es una de las preguntas comunes, es que si los familiares declaran. Sí, son testigos idóneos. ¿Desde cuándo? Hasta los 4 años de edad. Y estos pequeñitos tienen que declarar en cámara gesel, porque los psicólogos tienen técnicas precisamente para conocer el tema que los testigos podrían conocer. El otro tema es el reconocimiento personal, el estudio identificativo que llamamos poner al sindicado entre otras personas, unas 6 o 7 personas, similares en contextura física, tamaño, etc., para identificar otros testigos que van a estar en cámara gesel y ser vistos por todas las personas que van a estar presentes, para identificar quién es la persona que habría agredido. Este es un acto formal, porque tiene que estar identificado este lado con las otras personas, pero este lado tiene que estar su abogado, la víctima, los testigos, defensoría, precisamente para darle esa seriedad de este tema, ¿no? Y se hace 3 veces este reconocimiento, cambiando de espacio al supuesto sindical, para que en las 3 oportunidades o 2 aconsejables pueda coincidir este reconocimiento de personas y nos pueda dar seguridad a los fiscales.
El secuestro de objetos y bienes inmuebles también en primera instancia, cuando se hace el registro del lugar del hecho, cuando se hace una requisa de automóvil, requisa personal, habemos de sacar los elementos necesarios. Tuvimos recientemente la oportunidad de atender un delito de estafa múltiple, donde en la calle pueden aprenderle a esta persona. Entonces, lo primero que hicimos fue la requisa personal. E hicimos el secuestro de todas las tarjetas que tenían el delito, teléfono, su celular, etc. Y nos ha permitido poder llegar a otras personas que estaban trabajando con él en ese tema. La anotación preventiva es un tema que estamos también implementando en el Ministerio Público cuando se trata de personas que se han apropiado de un inmueble, en el caso, por ejemplo, de una pareja, de esposos, el esposo le dice a la señora que venga a su casita que heredó su padre y que luego compra una casa mayor. Entonces, la anotación preventiva nos permite que esta casa que han comprado los dos pudiera también no ser vendido ni transferido hasta que se aclare la parte económica de los derechos de la víctima. El allanamiento es un acto investigativo muy importante. Ocurre que muchos sindicados se esconden, no permiten el ingreso a sus domicilios para poder hacer un registro del lugar del hecho, o no permiten, o van cambiando el escenario del crimen, o esconden a sus víctimas. Entonces, el allanamiento, que tiene un trámite especial, porque el Ministerio Público primero tiene que hacer una averiguación de que esto está así. Imaginemos una mujer que está siendo retenida por el sindicado, o en un caso más concreto en el que interviene el rescate de los niños, es que la abuela impide el ingreso a la señora y su hijo salía muy temprano de la comunidad y los niños estaban con la abuelita, pero la señora quería tener a sus hijos porque eran muy pequeños y no eran lactantes. Entonces corresponde el allanamiento. Hicimos el allanamiento y así hicimos el rescate de nuestros pequeños. Nos permite el allanamiento precisamente hacer que la víctima esté a buen resguardo. Las pericias son otro elemento de este rompecabezas que les digo, que nos permite, por ejemplo, en abuso sexual, una pericia biológica nos va a permitir determinar si existe o no espermatozoides en las tomas de muestras que le hicieron a la víctima. Una vez que conocemos que existe espermatozoides, pasamos a la pericia genética para hacer una comparación con los elementos genéticos que el sindicado en una toma de muestras va a otorgar. Y si da una pericia con resultado positivo, el caso está totalmente esclarecido. La filoscópica, que es el estudio de los dedos, la toxicológica, en muchos casos son de violación en estado de conciencia, para conocer qué elementos le hicieron tomar. La espectrometría de absorción atómica, que es para saber si en la mano del autor existen elementos que nos digan que es el que ha disparado. La identificación del arma, huellografía, estudio de firmas y manufacturas, valoración del daño corporal, que es lo que más utilizamos con el forense, tanatología, que es la autopsia y la necropsia, la antropología forense, que nos sirve para la identificación humana, para saber a quién corresponde el cadáver que pudiera tener la marca de haber sido enterrado. Con todos los elementos habremos, es una lámina, habremos hecho un arsenal para que cuando le citemos al imputado no pueda decir que no estaba de acuerdo.
La declaración del diputado, como todos sabemos, puede abstenerse de declarar o declarar. Si declara, tenemos todos estos elementos para decirle, por ejemplo, en el caso de ese señor en el que estamos en allanamiento, cuando declare se le pone inmunidad. ¿Cuál es la razón por la que usted pidió que los niños vieran a su madre y permitir que cuide la abuela, cuando por la ley, que la madre que le cuida y el papá y no los familias? Entonces, habremos, entre comillas, acordado con toda esta acumulación de elementos probatorios que les estoy indicando. Y en los casos de violencia familiar, también podremos dar la oportunidad de escuchar al sindicado de que nos diga si esta forma de ponerle la situación también delicada jurídicamente pudiera afectarle para que nos diga, bueno, estoy asustado como está ocurriendo en varios casos y quiero cambiar, puede también ocurrir con la declaración de gobierno. El investigador que nos ha ayudado en todo este trabajo de rompecabezas nos debe informar sobre las medidas de protección que habíamos indicado. Tiene 72 horas para eso. Es decir, debe ir a cerciorarse de que la persona, por ejemplo la mujer, vaya a recoger sus bienes, cocinas, ropas, o que ha ingresado y que el hombre salió, dependiendo de la medida de protección, pero debe indicarnos en sí. Las órdenes de pericias psicosociales, que son un poco más con el ser humano, deben ser realizadas por los servicios, defensorías o también por las ONGs, en el sentido de que la pericia psicológica nos va a demostrar el daño, el dolor, el sufrimiento y el estrés postraumático. Eso significa que si una persona, imaginemos que ha sufrido una fractura de brazo, ante cualquier amenaza de que alguien levantara el brazo, ella va a empezar a temblar y llorar. Eso es un estrés postraumático. Y no dirá que está afectada por este evento, que su recuperación es lenta. Y la pericia social nos va a permitir saber cuánto le ha afectado en su cotidiano, si sigue trabajando, si sigue estudiando, si dejó de estudiar, si se cambió de zona. Lastimosamente el prejuicio y la estigmatización social son tantos que las personas sometidas sexualmente se cambian de colegio, se cambian de ciudad, se cambian de barrio, y el sindicado está más bien muy fuerte en su zona, se queda un líder inclusive admirado por los jóvenes que no tienen esa situación. Y un orden de pericia psicológica forense han imputado que nos permite descubrir parafilias, determinadas anormalidades sexuales, la credibilidad de su declaración. Nos podrá decir yo no estaba, yo no fui, ella quiso, no sé qué, y esta pericia psicológica forense nos va a permitir conocer si es creíble lo que está diciendo o no es creíble. Además, sobre su personalidad. En los temas de violencia familiar, también preguntamos sobre su noción de lo que es el arrepentimiento. Puede existir un cambio paralelo en la pericia psicológica forense como en la terapia psicológica a la que estamos obligando, de modo que comparando ambos podemos tomar una decisión mucho más efectiva. Estos trámites se los hacen en el IDIC, en varias instituciones del cerebro. Como les decía, la denuncia y la declaración bien leídas, bien escuchadas, bien clarificadas, nos va a poder dar ideas sobre los parámetros de las medidas de protección para no equivocarnos. En algún momento se calificó por alguien una asistencia familiar muy alta y en base a qué, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la declaración nos dirá que los profesores de ingeniero trabajan en la ONU, por ejemplo, no son parámetros en cuanto la asistencia familiar podemos fijar.
O por ahí la señora dice, no tenemos hijos, o por ahí dice, tenemos 10 hijos. Entonces es muy importante la declaración para estas comunidades profesionales. Y la declaración de los testigos nos permite contextualizar la dificultad del hecho, porque hay testigos de una parte y de otra parte. Unos dirán que lo vio, otros dirán que no lo vio. Pero hay que analizar de manera muy contextualizada y conjunta para tomar medidas importantes, en el sentido de que el Ministerio Público, teniendo todos los cabezas armados, debe solicitar mediante una resolución de imputación al Poder Judicial, a la autoridad llamada por ley, qué tipo de medidas cautelares son apropiadas. En el caso de un hombre que hubiese golpeado a su esposa en estado de ebriedad, después de casi 15 años de matrimonio, porque alguien fue con un comentario malicioso y no tiene antecedentes, vamos a valorar y pueden ser medidas sustitutivas, de presentación, de alejamiento, de terapia, varias cosas. Pero si esta persona ha golpeado varias veces, la querido matar, ha agarrado un arma de fuego, con la medida cautelar, en base a la declaración de los testigos de la denuncia de la víctima y de todos los elementos que les indico, será que pidamos la detención preventiva, como suele ocurrir en los abusos de violencia sexual. Digo que escuchar activamente a la víctima es muy importante. La mayoría escucha escribiendo. Y no escuchar, viéndole a los ojos, porque finalmente lo que vamos a escuchar puede quedar en nuestra memoria y luego podemos escribir para entender cómo está la víctima, qué necesita, qué quiere y qué espera de nosotros. Habíamos indicado que los nombramientos de peritos, que es un olvido, digámoslo así, y un error de los investigadores, que cuando se nombra un perito, a Pedrito Pérez, se tiene que notificar a las partes este nombramiento de perito. ¿Para qué? Para que la víctima pueda decir, quiero también este punto de pericia más que se acredite. O el sindicato dirá, esto no es posible, este punto también quiero que se acredite. Para eso es el nombramiento. Se tiene que notificar. Y el resultado pericial que salga también tiene que ser notificado a las partes, para que, conformes o no, puedan pedir una contraposición. La citación, una exigencia importante desde el punto de vista del Ministerio Público y con la finalidad de tener resultados óptimos, es que voy a incidir un poco en esto cuando hablamos de la citación personal. Hemos apropiado todos los elementos y debemos escuchar a la síndica. Emitimos una situación que debe ser entregada personalmente. Ahí es la pregunta. ¿Quién va a decir aquí estoy? No sé qué me. Todos se esconden, se escapan, se ocultan, viajan. Pero la citación personal tiene una dirección. Calle Anaconcha, número 300. Entonces, el policía tiene que ir por la citación personal a ese lugar. Tocar el timbre, tocar la puerta. No le abre, debe representar en la parte de atrás, indicando no fue abierto. Tiene que ir tratando de ingresar, de preguntar a un lado, de otro lado, a los vecinos, nada, solamente es a ese lugar. Con esta representación, nosotros los fiscales emitimos una citación para que se ejecute por celular. ¿Qué significa eso? Una vez que hemos visto la representación, ponemos emítase nueva citación, ejecútese por celular. El policía, con la notificación, tiene que ir a la calle y a la coche, número 300, agarrar un Yurex y pegar. Y hacer firmar que dejó pegado ese
esa situación en la puerta con un testigo. Esa es una de las cosas muy importantes. Dejarlo pegado y que firme un testigo en la puerta del inmueble. En el caso de que esta persona hemos agotado personal, no lo hemos encontrado, hemos pegado en la puerta y resulta que no viene. Entonces aplicamos la atribución que tiene el Ministerio Público, que es ordenar la aprehensión. Tenemos dos formas de aprender. El artículo 224, que dice, en virtud, imaginemos que le hemos citado el día 3 de enero a las 9 de la mañana y no vino. Entonces el Ministerio Público ordena su aprehensión tan solo para su declaración. Declara y cumplida esa obligación, se va. Pero en el caso de que en un abuso sexual que recientemente hemos aprendido, es una persona que tenemos todos los elementos indiciarios, la declaración de la víctima, la biológica, las declaraciones de los testigos, etc. Y si nosotros, mucha gente se pregunta eso, si le citamos o pues se escapar. La ley prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que dice, ante la evidencia clara de suficientes elementos de la existencia de un hecho y de que la víctima nos dice que es posible que se escape, debemos ordenar su aprehensión por el artículo 226, sin citaciones, ni consultón, ni personal, directamente. ¿Para qué? Para oírle y remitirle a juzgado cautelar para las medidas cautelares, en todo caso la denuncia penal. Y el otro tema es el artículo 226 también, en el caso de que le hemos citado personalmente o que el sindicado se ha presentado con un memorial, aquí estoy, me presento voluntariamente. Bien, le tomamos su declaración, pero muchos antecedentes nos dicen que esta persona sí ha cometido el delito de abuso sexual o de violación, sí se va a escapar, sí hay muchos riesgos de fuga y de obstaculización porque a la víctima le va a decir que cambie su declaración. Entonces, después de escucharle, aunque haya venido voluntariamente, también lo podemos aprender por el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, poner autoridad jurisdiccional para la detención preventiva toda vez que hay estos riesgos. ¿Qué instrumentos nos facilitan la investigación? Los que tenemos actualmente es la acción directa, es un documento que solo la policía llena y que maneja el PAC, el 110, toda la persona que en vía pública había visto un hecho, la policía ha llamado inmediatamente realizar este documento que es la acción directa, donde debe estar la víctima, el lugar del hecho, la reseña del hecho y en la parte final en qué calidad está siendo remitido ante la autoridad fiscal del sindicato, si arrestado o aprendido. El acta de requisa de persona de vehículo tiene que tener siempre la firma de testigos, de un testigo, es el acta. El registro del lugar del hecho debe ser presenciado por el fiscal. El acta de reconocimiento de personas, ya lo hemos dicho, es una audiencia donde tienen que estar las partes, los abogados, el fiscal, etc. El acta de inspección ocular, que normalmente se lo graba y luego se transcribe, es todo el caminar de la víctima. Tenemos un caso que se encontró en la plaza, fueron a una discoteca y luego a la casa de esta persona, permanecieron toda la noche en una casa de familia, y su papá entraba, salía y ingresaba a los dormitorios, pero nunca se dio cuenta que el joven la escondía bajo la cama. Porque la inspección ocular nos permite hacer toda esa reconstrucción. ¿Cuál es la recomendación en los temas de violencia sexual? Que se haga en dos actos.
Primero, con la víctima, podremos hacer el mismo recorrido y escucharemos su versión. Y luego, con el imputado, haremos el mismo recorrido y escucharemos su versión. ¿Cuál es la finalidad? De que no se enfrente y podamos revictimizar a la persona dañada. En todo caso, tenemos que evitar ese enfrentamiento, ese temor, ese miedo, esa nueva forma de revivir el hecho de manera dolorosa. Esto es un recorrido porque obviamente en algunos delitos no se puede hacer una reconstrucción y el Ministerio Público en la FEBAP lo que hace es inspección curricular y no reconstrucción. Tampoco hacemos tareos porque eso sí es reconocer a la persona dañada. Recomendar a la policía que todas estas actas deben ser firmadas con formalidades, porque de lo contrario se pueden provocar nulidades. Y imaginémonos un acta de allanamiento que fue usado de nuevo de 7 de la mañana a 7 de la noche y la realicemos hasta las 7:30 de la noche. Todo nuestro trabajo podría ser vano. O nos dijeran 96 horas para ejecutar y nosotros nos pasemos ese tiempo. Varias cosas debemos tener en cuenta, tanto los fiscales como la policía. La reparación del daño nos permite, como dije hace un momento, el análisis para una salida alternativa. El Código de Procedimiento Penal prevé el plano judicial, por ejemplo, cuando se forma la primera vez y no es gravosa la situación. La suspensión provisional del proceso, cuando sí es gravosa, y el Ministerio Público podrá dar un tiempo de 1 año a 3 años para que esta persona sea vigilada. Hemos entendido los fiscales que la suspensión provisional del proceso es una salida alternativa adecuada al tipo de violencia familiar, porque nos va a permitir de que si retorna la pareja durante 1 año, 2 o 3 años, hacer un seguimiento de esta nueva reconstrucción de vida. Si esto falla, se retorna, se dicta una acusación e irá a funcionar. Y los hombres ser informados por esta otra alternativa de ser acosados o ser vigilados, prefieren ser vigilados. Estamos viendo que muchos hombres, ante la información adecuada de sus derechos, ante la concientización de su situación personal, familiar en la vida, es que estamos teniendo también muy buenos resultados de cambio de mentalidades. ¿Cuáles son los instrumentos inexistentes que quisiéramos que existan? Nos falta un protocolo de factores de riesgo de una víctima. A veces, como la declaración no es adecuada, no sabemos si están separados desde el momento del hecho o hace años. No sabemos si de los 3 hijos, 2 son del victimario y 1 no. Y ese que no es su hijo, qué tipo de maltrato ha sufrido, o si es reconocido, o fue reconocido como hijo. Entonces, los factores de riesgo no lo tenemos. Y como se hace la medida de protección al inicio, estamos en serios problemas. Entonces, este protocolo nos permitirá, por ejemplo, averiguar si el esposo tomaba o toma bebidas alcohólicas cotidianamente, diariamente, 1 vez al año, la parte económica, si él trabaja, si él no trabaja, le permite trabajar, no le permite trabajar, nos permite ver cuán afectada está la vida. Sin este protocolo, estamos un poco a nuestra intuición, a nuestra experiencia para determinar medidas de protección más o menos adecuadas. Entonces esto es inexistente y hay que trabajar. El otro tema es el formato de la entrevista a la víctima. Normalmente se entrevista de manera como cualquier tipo penal, ¿no? Una víctima que ha perdido su celular. Cuando ha perdido, que marca su celular,
qué hora era, lo ha visto al sindicato. En cambio, la entrevista a una persona que ha sido golpeada por su esposo es diferente, tiene que ser mucho más cálida, tiene que ser más esclarecedora y tiene que ser tomándose el tiempo que la víctima nos diga, no olvidemos que está en crisis, llora, y hay algunas personas que tienen ellas y para dejarme ahora seguiremos con su declaración. No es posible hacer eso. Hay que darle su tiempo para que llore, para que tome fuerzas para seguir declarando. No nos olvidemos jamás que la persona que va a denunciar es una persona muy valiente. Ha vencido los escollos de la familia, de los hijos, ha tenido que pensar en el futuro de sus hijos, ha tenido que pensar en su situación personal, en el comentario de sus amigos, de sus padrinos, de sus madrinas. Entonces la entrevista tiene que ser en la margen de ese respeto a esta víctima. El otro tema que nos falta es que cuando la víctima necesita un apoyo, una intervención socioeconómica, una terapia psicológica, una atención médica para su curación o capacitación, grupos de apoyo, terapia psicológica, varias cosas que la víctima necesita, nosotros no manejamos un tema de referencia, que tendría es un documento para decir qué necesita la víctima y que nos remita una de referencia. Como fiscales operamos por requerimiento, al ver, y luego estamos pasando un tiempo que ha vencido la señora y damos resultados. Y eso lo único que hace es dilatar el avance de este caso. Por eso es que debemos manejar un documento de referencia con plazos a cumplir. El otro tema importante que hay que tomar en cuenta en la policía son los informes policiales. Hay un informe inicial que nos dice cómo habría pasado el hecho. Hay un informe de todo lo que hemos acopiado en este rompecabezas y tiene que ser un informe que diga esto nos dice que ha pasado esto. Y este informe adecuado nos va a permitir tener una confianza de que hemos trabajado en equipo, porque en la audiencia de medida cautelar es el examen de los dos, de la policía y del Ministerio Público. Pero ¿quién va a dar el examen? Solo el Ministerio Público. Y si la policía en estos actos de registro de guardianeros, etcétera, ha tenido un error, pues estamos en problemas. Por eso es que el informe policial tiene que ser muy efectivo para un tratamiento de la investigación de manera que podamos tener resultados. ¿Qué hacemos los fiscales para continuar en el esclarecimiento del hecho? Porque tenemos el forense y han visto que no es tan solo eso, sino que hay que hacer pericia biológica, genética, etc. Por ejemplo, cuando hay un problema de violencia sexual, los papás del sindicato lo creen en un santo. Y para demostrar, nosotros tenemos varios elementos, pero nos va a ayudar a obtener el flujo de llamadas de esta persona a la víctima. En qué fechas, cuándo, etc. ¿no? En un caso tenemos el hecho que desapareció la niña, la adolescente, y nada más tenemos el flujo de llamadas. Con el número, sabemos quién era, dónde vivía y se va a aprender. Requerimiento de la Dirección de Migración nos indicará si tiene es una persona que no va a quedar nada, entonces nos dice que tiene que haber una arraigo. El requerimiento del SIGIP, cuando no se conoce el domicilio del sindicato, el requerimiento Interpol en caso de búsqueda del sindicato o de la víctima. Las víctimas son buscadas por la Policía Internacional a nivel internacional, en todas las fronteras, tiene relación latinoamericana para buscar a esta persona, que va a tener fotografía, huellas digitales, etc. También tenemos, ya avanzando la investigación, también tenemos que saber si el imputado tiene antecedentes judiciales. Para eso
emitimos requerimiento a OPEJA, a la policía para saber si tiene otros antecedentes, a la Defensoría Civil para saber si hay antecedentes de denuncias, a los juzgados también, a los sindicatos. Tenemos muchos conductores que conculcan este derecho a la libertad sexual, muchos radiotaxistas han violado mañosamente. Entonces, el sindicato de que pertenecen será muy importante conocer que sí está seguía el funcionamiento y montar también la y otras autoridades como son las comunitarias, para las rurales, para precisamente conocer también otros antecedentes de igual conducta. El requerimiento de desdoblamiento de los CIVIs o de las filmaciones para conocer su contenido, hemos tenido también mucho éxito en esto, cuando en los celulares hay fotografías con fechas que nos permiten esclarecer el hecho. Todos estos informes que acabo de indicar deben ser analizados detenidamente por el equipo, en la policía y la fiscal a cargo, para nuevas estrategias o para cerrar el caso. Y el resultado efectivo de todo esto que les he relatado es la imputación y posteriormente la acusación. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la investigación del Ministerio Público? Creemos que es un reto que la coordinación sea constante, que la coordinación, muchos dicen, no, reunión de coordinación, tengo tanto que hacer. Pero es que si no coordinamos, no vamos a avanzar en ese tanto que hacer. La coordinación va a implicar un avance ágil, de entendimiento mutuo, de respeto mutuo a nuestros trabajos. Los investigadores, lastimosamente, están haciendo otras actividades que la ciudadanía no conoce. No investigan solamente, sino mandan a otras actividades fuera de este trabajo puntual, por ejemplo, el plan Chachapuma. Entonces, cuando tienen que recibir a las víctimas su declaración, un memorándum para el plan Chachapuma, les hace todo lo planificado. O vigilancias en los eventos deportivos. El investigador de los carnavales también haciendo resguardo de seguridad ciudadana cuando estamos los fiscales trabajando a veces en los turnos. Las y los investigadores gozan de un descanso. Al tercer día tienen todo el día de descanso. Y la ley dice, las primeras investigaciones deben ser en 8 días. Si tenemos en 8 días, pero que los descansos no se avanza adecuadamente en la investigación. Debieran tener un horario de oficina. Todavía a las víctimas se les exige algunas conductas durante la declaración. Por ejemplo, que sean breves. Cuanto más breves, menos vamos a esclarecer el hecho. Que declaren verbalmente primero, que denuncien verbalmente y que luego declaren mucho más formalmente ante el investigador. Y ahí estamos viendo que hay 3 declaraciones. Por lo tanto, se está utilizando estos aspectos que debemos analizar de manera mucho más consciente, diría yo. Las instituciones promotoras de la denuncia, como CEDEGIN, la Defensoría, no realizan seguimiento proactivo. Es un seguimiento mecánico de ver el cuaderno, había estado para declaración, hasta luego ya. Pero no son capaces de exigir, decir, un memorial o verbalmente decir, no sé, hacer un seguimiento proactivo para que el caso pues dé un paso más adelante. No solamente la revisión del gobierno, sino crítica que así se deben declarar las veces. La recarga laboral. Hemos sido avasallados por la ley 98 para nuestro beneplácito, porque se ve que la gente necesita que haya justicia en su vida familiar, en su vida personal.
Y la recarga laboral debemos enfrentarla con mayores fiscales capacitados en el tema, con compromisos de acortar los procedimientos, si se puede con creatividad, se puede acortar los procedimientos, contar con suficiente personal de apoyo. Estoy pensando un poquito en el borrador, y que mi persona, ayer tomé las declaraciones a las víctimas de manera personal. ¿Qué tal si yo tengo dos pasantes que solo pasan declaraciones? Y la policía, que todavía no está muy capacitada, muy simpática, pudiera evitarse ese trabajo y solo hacer la situación. Mecanismos que debemos contestar. La falta de especialización en el tema de derechos humanos. Mientras yo no entienda que la mujer tiene el derecho de decir no, y que ese no se entienda por el hombre como no, porque el hombre entiende el no, lo haré un poquito más. O el hombre que tiene una vida de viernes de soltero aprende a utilizar su derecho a decir no, con las consecuencias que hay que afrontar, que es el aislamiento grupal, que le digan mandarina, pero que en el fondo va a tener una convivencia familiar excelente. Mientras las autoridades policiales, fiscales y judiciales no entendamos al mínimo el derecho, los derechos humanos, el derecho de libertad, que es el derecho no solo de salir y entrar en un inmueble, sino el derecho de la libertad de estudiar, de trabajar, de estar triste, derecho al ocio, derecho absolutamente a todo. No voy a hacer justicia, me voy a ir a otro tema. El otro tema es el desconocimiento de la perspectiva de género. La mayoría de las autoridades policiales, judiciales y fiscales reproducen el tema de que la mujer es ciudadana de segunda categoría. Es decir, que cuando ven, por ejemplo, en el caso de una fiscal mujer, las autoridades pueden, bueno, ahora ya me conocen, pero antes podían decir, no sabe nada. ¿Y cómo habrá salido abogada? ¿Quién le habrá ayudado? Hay una forma prejuiciosa de no tomar en cuenta todos los valores sexuales. Y ocurre que cuando se está haciendo una sentencia, por ejemplo, cuando un varón cometió violencia familiar sexual con una infidelidad que ha afectado a la ruptura de un hogar, va a ser valorado. Lo haremos un poco bien, machos, tantos mujeres. Bien. Pero si la que cometió es una mujer, una violencia familiar sexual y infidelidad, la van a tratar de lo peor y le van a dar la pena máxima. Porque una mujer debe ser fiel, debe ser esto, debe ser el otro, ya lo que todo las reglas sociales. Esa perspectiva de género, un poco más allá, nos permite, en el momento de la reparación del daño que se interviste de pareja, decirle al hombre, por ejemplo, porque muchos hombres me lo dicen, que no hace nada, cuando yo llego de mi trabajo está todo sucio. ¿Y cuántos hijos tiene? 4 hijos. Con 4 hijos no sé cómo la señora puede mantenerlos todavía vivos a sus hijos, y obviamente no le va a alcanzar mucho tiempo para todo, es decir, el que no lo hace usted, no, porque es usted. O el tema mucho más grave es que muchos hombres buscan a una mujer, cometen el delito de estupro, y es prometerles matrimonio combinado para tener una relación sexual, luego del hecho, las dejan. Y las mujeres todavía sueñan de que va a volver y se van a casar. En este tema, hay muchas mujeres que después de 1 o 2 años se dan cuenta que
el hombre no va a construir una montaña, que las deja sin hijos, pero que sexualmente ha sido violado. Pero que al noticiar de esta ley se da cuenta que sí fue violado. Y el otro tema tan importante es que ahora la ley sanciona la violencia sexual, la violación, entre marido y mujer. Y eso las mujeres han abierto los ojos porque dicen, realmente a los hombres si no quiero estar con mi marido sexualmente, me obliga. Ahora es un delito. En el marco de los derechos humanos se habla del derecho a la sexualidad sana y placentera. ¿Cuántos sabemos eso? Muy pocos. El derecho a que la mujer diga cuántos hijos va a tener. El derecho a en cuánto tiempo de espacio va a tener un hijo del otro. Que haciendo la mayoría de los hombres, yo soy en este derecho. Y si nosotras, las fiscales, los fiscales, todas las autoridades, desconocemos el tema de derechos humanos, vamos a hacer una investigación preciosa, pero la víctima va a seguir en el mismo lugar. Creo que también hay que tener el conocimiento de la sexualidad, de la asertividad y otros temas que implican el conocimiento de que los seres humanos no somos solo carne y hueso, somos sentimientos, somos emociones, somos derechos. ¿Cuáles son nuestras tareas? Tenemos que utilizar los protocolos que ya han sido consensuados en el Ministerio Público, en el Ministerio de Justicia y en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿Cómo debemos defender a las víctimas? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente y el siguiente. Y cada paso, el cómo. Tenemos esos protocolos. Tenemos que estudiarlos y hacer reflexión. Crear, lo que decía antes, protocolos internos que faciliten las medidas de protección. Las reuniones de coordinación deben ser regulares que involucren a otros actores. En el caso mío, yo estoy trabajando en Macro Distrito Más Paredes, en la Casa Integral de Justicia, en la Ríos 2010. No puedo trabajar aislado, porque mientras los vecinos sepan que a una mujer la están golpeando todos los días y no lo denuncien, el trabajo mío es aislado. Por eso es que debemos reunirnos con las juntas vecinales para que sepan qué hacer en el momento de violencia, con los municipios para que den recursos económicos o apoyo logístico, movilidades, pancartas, o la ciudadanía no sepa, un ciudadano, yo que estoy como ciudadano en la Plaza Unido, veo que alguien le ha golpeado con un fierro en la cabeza, yo no puedo detener esa persona hasta que venga el 110. Y si no viene el 110, lo puedo llevar de la mano hacia la excelencia. Mientras la ciudadanía no conozca esto, estoy trabajando aislada. Las ONGs que hacen un trabajo magnífico, pero que no se contactan conmigo, mi trabajo aislado. Y si las iglesias están orando por el bien, por la santidad, y no hacen algo de lo que está pasando internamente, también están haciendo que el Ministerio Público trabaje. Por eso creo que las reuniones de coordinación no solo son del equipo que es el Ministerio Público policía, sino también los vecinales, municipios, ciudadanía, ONGs, iglesias, grupos sociales, grupos cívicos, absolutamente todos. El tema es de todos. Tenemos que generar estadística cuantitativa. ¿Cuántos casos estamos atendiendo? Cada fiscal, son 6 fiscales, alrededor de 600 casos. Estamos, esto hablo porque hemos recibido recientemente, yo estaba hasta haciendo esto, más de 1000 casos. Pero debemos generar una estadística, no solo numérica del caso, sino cuántos de estos son, por ejemplo, conductores, cuántos son policías, cuántos son militares, cuántos son entre hermanos, cuántos esposos contra esposos, concubino contra concubino, porque es mucho más profundo.
y las cualitativas que nos permitirán saber dónde hay más peligro, que son los más peligrosos, qué eventos sociales son de riesgo, la toma de nombre, el bachillerato, los prestes, gran poder, todas esas cosas nos van a poder hacer que esta generación de estadísticas cuantitativas y cualitativas pueda el Estado generar políticas públicas y el Ministerio Público políticas criminales. Debemos incidir en el cambio de las y los bolivianos, haciendo de que haya familias democráticas. Cuando de nosotros escuchamos a los niños, todos les decimos, cállate, anda a jugar. Pero los niños no existen. Y un día nos iba niños. ¿Y ahora qué son? Pensemos en eso, ya van a crecer. Tenemos que tener familias amorosas, de mucho cariño y mucho amor, provocando verdaderos resultados en sus vidas personales. Responder a la población con resultados efectivos. Responder a la expectativa de las víctimas. ¿Cuáles son nuestras consignas transdisciplinarias? Ya les dije, no trabajo sola, no quiero trabajar sola, el Ministerio Público no quiere trabajar sola, quiero coordinar con todo el mundo, con el Ministerio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Justicia, absolutamente con todo, en el entendido de que la víctima es protagonista de la investigación, desde que la recibimos hasta que la lancemos a la vida capacitada de derechos humanos, con mejores conocimientos, con capacitación laboral, estamos haciendo un bien a la sociedad, tomando en cuenta que la mayoría son mujeres que tienen derecho a crecer. Entonces, la víctima es protagonista de la investigación del principio hasta el final. Debe ser nuestra ocupación. También pedir el tratamiento humano en particular. El tratamiento humano es un caso más. Que la señora ya está viviendo no está. Eso, nuevamente les digo que la víctima que ha venido a ese mi persona es una persona sobreviviente y así debemos tratar. El último tema, antepenúltimo, es la restauración de los derechos de la vida. ¿Cómo le vamos a enseñar a quien no puede soportar nuestros malos tratos? ¿Cómo le vamos a enseñar a cómo defenderse, dónde acudir? Esa es una restauración de los derechos de la víctima, que ha sido botada del trabajo, también la restituiremos, haremos con la víctima todo lo que la ley nos da como solución. Y la recuperación como persona respecto al derecho traumático. Muchas personas por violencia sexual no se recuperan, sino en muchos largos años. Puede ser que su vida sexual sea tan afectada que no quiera casarse, que no quiera tener hijos, que si se casa, una relación sexual puede ser traumática. Por eso que antes que llegue a la adultez debemos hacer una terapia psicológica basada en la no culpabilidad. Muchas víctimas se creen culpables del delito. No debería ir, no debería salir, no debería discriminarse. Entonces, sí, mientras no existan personas, varones, que reconozcan nuestros derechos, nos valoren como mujeres, los delitos pueden continuar. Pero si nosotras nos unimos, no tenemos que unirnos en un sindicato, en una cooperación, no sé, tenemos que unirnos mentalmente. Si yo veo a una mujer en la calle, yo estaré, si es necesario, reaccionando, pero inmediatamente no me haré la sorda para estos temas. Por eso es que, nuevamente, indico a todos de que la víctima es nuestro centro de atención y esta víctima que se irradia como una flor de la. Gracias.